Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo donde explicaremos cómo encender y apagar un LED mediante la placa Arduino usándola como fuente de alimentación. Primeramente, comentar que los LEDs necesitan un voltaje determinado, que la fuente Arduino nos suministrará 5 voltios y 300 miliamperios, que con eso ya será mucho más que suficiente para lo que nosotros haremos. Pero el problema es que, como ya he dicho, los LEDs solo admiten un voltaje determinado. Y para ello necesitaremos incorporar una resistencia donde nos limite el corriente. Eh, a continuación os explico ejemplos de los LEDs. Pues como podemos ver, eh, los voltios de cada LED dependen de su color. Aquí, por ejemplo, en el rojo, que es el que tengo yo, el rango de voltios que pueden tener los LEDs va de 1,6 voltios a 2, que es el máximo. En mi caso, su voltaje es de 1,96, que comprobamos que está dentro de este rango. Y con la corriente, en general, es esta que vemos aquí, que va de 10 miliamperios a 20. Yo cogeré un término medio 15 para hacer el cálculo. Bien, pues ahora explicaré la resistencia que tenemos que poner en serie para limitar el corriente del voltaje a nuestro LED. Para ello la calcularemos mediante la ley de Ohm. V es igual a I por R. ¿De acuerdo? Aquí me he hecho un pequeño esquema. Este es el voltaje que nos suministra la placa. Aquí tenemos nuestro LED y nuestra resistencia, que da igual su orden porque está en serie. Podríamos haber puesto la resistencia donde el LED y el LED donde la resistencia, daría igual. De acuerdo, como ya he dicho, nuestro LED tiene 1,96 voltios y la corriente, como está en serie, en todos los elementos será de 15 miliamperios. Por tanto, para calcular el valor que necesitamos saber de la resistencia lo haremos mediante la ley de Ohm, que ya sabemos el truco este, que tapando la incógnita que nosotros queremos saber, en este caso la resistencia, tendremos la fórmula para hallarla, que en este caso es voltaje entre intensidad. ¿Cómo hallamos el voltaje de esta resistencia? Restando los 5 menos los del LED. Yo ya lo he calculado aquí abajo, me da unos 3,04 voltios entre la intensidad, ¿de acuerdo? Que son 15 miliamperios, pasado a amperios es 0,015. El quebrado este nos da 202,67 ohms. ¿Y qué pasa aquí? Que los fabricantes no fabrican resistencias exactas, como los valores que tenemos aquí, sino que fabrican una serie de resistencias, de valores, y nosotros nos tendremos que amoldar a ellos. En este caso, redondeando, la más cercana sería una de 220 ohms. Si volvemos a rehacer el cálculo, la intensidad nos sale un poco más baja, ¿de acuerdo? Frente a estos 15 miliamperios, como tenemos que poner una resistencia de 220, baja un poco la intensidad. Pero siempre está en el rango que hemos dicho de 10 miliamperios a 20. ¿De acuerdo? Tampoco pasaría nada. Explicar que las resistencias tienen un código de colores. Ahora lo vamos a dar paso. Aquí están los valores que os he dicho. Cada fabricante no fabrica unos en concreto los que quiera él, si no sería un caos, sino que hay estipulados una serie de valores que son estos. Y aquí encontramos el que nosotros queremos, de 220, veis que va a 180, 220, 270, así que es este. Las resistencias, como ya he explicado, van por un código de colores para identificarlas, que es este de aquí.
y depende de las franjas que tengamos. En mi caso tengo 5, que es este caso de aquí, y cada color es un número, y la cuarta, una de las franjas, en este caso, en mi caso, la cuarta es la multiplicadora. Entonces sería 220 ohms, queremos, pues sería rojo, que sería un 2, otro 2 aquí, un 0, 220 por 1, 220 ohms. Y la última sería la tolerancia que tiene la resistencia. 220 no es exacto, sino que varía un poco, que esto es la tolerancia. En mi caso es marrón, es el 1%. Bien, pues aquí tenemos la resistencia que hemos dicho. No se ve bien, pero es la de rojo, rojo, negro, negro, marrón. 220 ohms. Y bueno, si no estamos muy seguros de los colores, siempre podemos coger el tester y ponerlo en modo de ohms y comprobar que sea esta, que nos marque 217. Bueno, esto vendría a ser por la tolerancia que hemos dicho, ¿de acuerdo? Si hacemos era el 1%, o sea, el 220 por el 1% sería 2,2, que esto sería 2,2 abajo, 2,17, que sí, que vendría a ser lo que nos acaba de marcar el polímetro. ¿De acuerdo? Pues vamos a proceder a montar el circuito. Para eso necesitaremos una protoboard o placa de pruebas como esta. Primeramente, con la placa Arduino desenchufada, polarizaremos el circuito. Bueno, comentar ya que la protoboard tiene los pines de abajo y los de arriba están conectados horizontalmente y los del medio verticalmente, con una separación en el centro, que si quisiéramos unir estos entre ellos tendríamos que hacer una conexión o unión aquí. De acuerdo, pues como hemos dicho, polarizamos el circuito, positivo, negativo y positivo. De acuerdo, la resistencia la ponemos en serie con el LED. Y a masa. El LED tiene dos patillas y para saber cuál es la positiva y la negativa, aquí se ve como la grande es la más grande, pues es la positiva, la otra es la negativa, consecuentemente. ¿De acuerdo? La pata negativa en el lado que va a masa y la otra a 5 voltios. ¿De acuerdo? Una vez ya montado el circuito, como podemos ver, voy a hacer un poco de zoom. Se enchufa la placa Arduino, como tenemos aquí. Vale, y aquí está. Ahora, para comprobar los valores que hemos calculado antes del circuito, vamos a medirlos. Teníamos que el valor del LED era 1,96. Lo ponemos en voltios, el polímetro, y lo medimos. Aquí podemos comprobar que es este. Ahora comprobamos el voltaje de la resistencia. Tenía que ser 3,06, ¿vale? 3,07, más o menos. Y ahora la corriente, que tenía que ser 13,8, ¿de acuerdo? En modo perímetro. Y para ello la intensidad hay que medirla en serie, es decir,
Abrir el circuito, poner el polímetro en serie. Abrirlo y ponerlo en serie. Aquí vemos que da 13,1. Comentar que los valores no son exactamente los mismos porque hay ciertas pérdidas. Por ejemplo, la resistencia disipa en forma de calor energía y por tanto los valores no son exactos, pero bueno, varían en décimas. Y comentar una última cosa, que el voltaje se mide en paralelo, es decir, si tuviéramos que medir el voltaje de la resistencia en paralelo, como ya hemos hecho, porque el voltaje es entre dos puntos, y contrariamente la intensidad en serie. Y eso es todo.